Muy buenos días, queridos amigos de Bien de Salud. Hoy estamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja, y nos encontramos con la doctora Rosario del Solar Ponce. Ella es pediatra, adolescentóloga, y el día de hoy conversaremos con ella sobre el rol de los padres en el desarrollo adolescente. Así que le damos la bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos una vez más en su espacio. Gracias, Giselle, encantada de conversar con ustedes. Doctora, lo primero que tendríamos que saber, bueno, es situarnos un poco en su especialidad. Es pediatra adolescentóloga. ¿Qué significa esto? Porque uno está acostumbrado al término de pediatra simplemente. Sí, ¿no? El pediatra de adolescentes es un pediatra que tiene que, aparte de ver desde muy pequeño, porque tenemos la especialidad, pero nos centramos sobre todo en la etapa adolescentes que va desde los 10 hasta los 20 años. Déjame decirte, Giselle, que es muy importante esta etapa porque existen cambios normales que a veces asustan a los padres, ¿no? Existen cambios físicos como crecimiento acelerado, como cambios en la maduración de los genitales, como el acné, como aumento del peso, etcétera. Y existen también cambios psicológicos que abarca sobre todo, por ejemplo, el logro de la autonomía, o sea, la separación y de la identidad, ¿no? Una de las grandes metas del adolescente es lograr identidad. Lamentablemente, en esa separación, en esa autonomía, en la búsqueda de separarse de los adultos, padres y de su identidad, se comienzan a ver conductas de rebeldía, ¿no? Los padres dicen, ya no hace lo que yo digo, y más que ser un rebelde o un chico malcriadito, es un chico que está buscando su propia identidad. Lo tercero que hay que ver son los cambios sociales. Son adolescentes que ya no están muy ligados a los padres. Básicamente no le interesa mucho si el papá o no aprueba su conducta, lo que le interesa es que le apruebe el grupo. Y los últimos cambios que son también muy marcados son los cambios sexuales. Son los primeros momentos en los cuales la adolescente siente lo que se llama el primer amor y también comienza a tener las primeras atracciones sexuales y termina consolidando a veces con una vida sexual anticipada o con un embarazo no deseado. Muy bien, ha mencionado bastante bien un poco los rasgos y las características de los adolescentes, que se comprenden, ojo, esto es desde los 10 hasta los 20 años. Uno pensaría que con la mayoría de edad probablemente ya se dejó la etapa de la adolescencia y no es así, todavía hay cambios a nivel cerebral y físico. Exacto, y también como bien lo mencionas, si bien los cortes son arbitrarios por edad, a veces tenemos jóvenes que pueden llegar hasta los 22 y no logran ni la autonomía, ni la identidad, ni un comportamiento con habilidades sociales adecuadas, ¿no? Que la sociedad le pediría. En realidad es un proceso que se va dando individualmente en cada niño, en cada adolescente. Porque sucede la figura opuesta también, ¿no? Quienes maduran antes, Muy quienes bien. logran madurar todo el concepto, digamos, de la adolescencia antes. Sí. A veces de manera personal y a veces un poco por las circunstancias a su alrededor. Yo te agradezco porque en realidad en la varianza de la normalidad, Giselle, como tú bien dices, existe el madurador temprano, que es aquel adolescente que incluso puede entre los 13 años tener ya todo un crecimiento final, de talla, cuerpo, etc. Y también existen los adolescentes maduradores tardíos en la normalidad y eso hace una gran varianza porque tú puedes encontrar en un salón de clase de 14 años chicas que ni han comenzado el ciclo menstrual y otras que ya lo tienen hace 2 años. Lo cual visualmente haría ver mujercitas, como quien dice, y todavía casi niñas, que son adolescentes en realidad, utilizando el término adecuado, ¿no? Que en ambos casos tiene cosas a favor y cosas en contra. Un adolescente madurador temprano generalmente entra en mayor riesgo porque si bien tiene el desarrollo físico tal vez completo, pero todavía no está su madurez emocional ni su madurez cognitiva que le haría evitar los riesgos. Y la maduradora tardía también, de hecho, hemos sido adolescentes en algún momento
y es tan incómodo ir a un quinceañero, ¿no? Y que ya todas estén muy bien formadas y competitivas, y algunas todavía estamos en el proceso. Exacto. Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Porque hay una tendencia a la comparación en la adolescencia también, ¿no? Cómo luce la compañera o el compañero, sí. En todo, en los permisos que tiene, en las cosas que hace, etcétera. Es una tendencia natural. Y eso es una presión que ellos ejercen sobre los padres, ¿no? Exactamente cuando el adolescente quiere lograr algo que se está haciendo en el grupo, presiona a los padres con esa tendencia, ¿no? Lo que hace el grupo. Y lamentablemente muchos adolescentes por presión grupal entran en algunas conductas inadecuadas, ¿no? Y los padres no saben qué hacer. Bien, doctora, precisamente ahora nos vamos a enfocar en este aspecto, el rol de los padres en ese desarrollo, porque muchas veces decimos, bueno, son las malas juntas, es el mal ambiente, o tal vez son las condiciones socioeconómicas, pero hay factores determinantes que están en los padres, en la responsabilidad de los padres. Vamos a ir a una pausa y comenzamos a detallar ese rol y qué funciones debemos cumplir en esta etapa de la adolescencia. Me parece perfecto. Muy bien, entonces una pausa y continuamos aprendiendo aquí en Bien de Salud. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja con la doctora Rosario del Solar Ponce. Ella es pediatra adolescentóloga y estamos conversando sobre el rol de los padres en el desarrollo adolescente. Hemos entendido ya, doctora, todo el panorama del adolescente, todos los cambios que surgen, la presión a la que se ven sometidos muchas veces. Y ahora, ¿qué rol tenemos los padres en todo este proceso? Porque no solamente somos observadores o acompañantes, sino tenemos un rol determinante aquí. Claro, una de las cosas que yo quisiera pedir a los papás es que no se dejen impresionar porque crean que su hijo está sano. En realidad puede lucir sano, pero no necesariamente es así. El adolescente debe ir a su control porque también hay vacunas para adolescentes, hay indicaciones de alimentación para el adolescente, de actividad física. El doctor Pérez Abela es uno de los más connotados en estar enseñándonos a vivir sano, a comer sano y a hacer actividad física. Estas indicaciones, cuando salen solamente de los padres hacia el adolescente, como que no calzan tan bien porque el adolescente se está alejando de las indicaciones de sus padres. Entonces es necesario que un profesional esté ahí dando estas indicaciones para que ellos lo asuman como una indicación que ellos desean tenerlas. Nuestro gran trabajo es que ya no sea un niño que necesite que la mamá le diga qué comer ni qué hacer. Nuestro trabajo es que él se empodere de conocimiento, se asuma y pueda conducirse bien en la vida. Y sepa tomar sus decisiones acertadas. ¿No? Los padres, una de las grandes obligaciones es seguir entendiendo que el joven necesita controles, que necesita ir al médico, que necesita consejería integral adolescente. Segundo rol importante de los padres es tener las cosas muy claras, ¿no? Tener como pareja cohesión en las normas y límites que hay que dar al adolescente. Eso es muy importante. Es muy difícil para un pediatra de adolescentes cuando un papá dice sí puede fumar y la mamá dice no puede fumar. Cuando el papá dice puede venir a las 5 de la mañana y la mamá dice. Lo más importante es como pareja que se pongan de acuerdo, tener las normas muy claras. Entre ellos, no delante del adolescente. Y luego negociar con el adolescente, porque es importante también que el adolescente tome parte en esta discusión, que ponga por qué él quiere venir más tarde y por qué no a la hora que se ha pensado que debe ser la hora que debe acudir. Y en tercer lugar, los padres deben hacer cumplir las normas. Y es ahí donde tenemos el gran problema. Estamos asistiendo a un grupo de padres que son sumamente permisivos y ausentes. Cuando no existe una persona que ayude al adolescente a tener los límites claros, este adolescente se siente perdido. Y en eso que está perdido va a buscar ayuda en grupos inadecuados, ya sea por el internet o ya sea con los amigos.
Doctora, le agradecemos muchísimo esta asesoría y yo quisiera que terminemos esta conversación, esta charla, con algunas recomendaciones muy puntuales, muy específicas a los padres que nos están acompañando o a aquellos que están próximos a ser padres y quieren hacerlo bien en esta ruta de la paternidad. Yo quisiera pedirles que por favor no descuiden a estos adolescentes, porque solemos pensar que nuestros hijos entre los 10 y 20 años están sanos y que ya no necesitan de apoyo ni médico ni de consejería integral. Apuntar que es necesario llevarlo por lo menos una vez al año al médico, tener sus vacunas al día, ver su alimentación, no descuidarse de los micronutrientes. Es importante una alimentación saludable, una comida sana, para que él pueda desarrollar su proyecto de vida muy adecuado. Y como padres pedirles la cercanía, el estar con ellos, ¿no? No necesario mucho tiempo, pero sí que sean momentos de calidad con sus hijos. Doctora, agradecida enormemente y gracias por compartir con todos nosotros. La visitamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, bien. Siempre para servirles. Gracias. Recuerden entonces, aquí aparecen los datos de la doctora Rosario del Solar Ponce, Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, y nosotros continuamos aprendiendo y compartiendo aquí en Bien de Salud. Muchas gracias. Gracias.